Como bien sabemos, hemos estado probando muchos sistemas operativos con el fin de dar a conocer varios sistemas para llegar a diferentes públicos, correspondiente quizá a gustos o requisitos por parte de su computadora, quizás que sea obsoleta o simplemente se quieren salir del sistema que estén actualmente. En este caso, lo tocó a una distribución de Linux que es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque es una distribución de Linux. Es una distribución totalmente creada desde cero por parte de Intel. Sí, Intel, la compañía que se destina a crear procesadores, ya sea por ejemplo de la serie i-Core 3, 7, 5 y 9 por actualmente. El punto de eso es que al ser una distribución creada por Intel y el procesador, por ejemplo, en ese caso creado por Intel, es una optimización que es bastante buena. ¿Por qué? Porque al crear un procesador y el crear un sistema para ello, hace que el sistema vaya bastante fluido y que si por ejemplo sales de algún sistema, ya sea Windows por obsolescencia programada o simplemente porque el rendimiento no es muy bueno, aquí le vas a sacar el máximo provecho a tu procesador. ¿Por qué? Porque es creado por la misma compañía, por Intel por parte del procesador o por parte del hardware y también por el software, algo parecido a lo que tiene Apple en su compañía. Todo lo que tiene que ver con estabilidad y funcionamiento del procesador va a funcionar mejor que por ejemplo que cualquier otra distribución de Linux, entre comillas, porque el sistema y el procesador es creado por la misma compañía. ¿Quién no va a saber mejor lo que crea que quien lo distribuye y literalmente quien lo crea? Porque hay cosas en Windows que quizás no están muy optimizadas porque Windows hace el sistema e Intel hace el hardware. Son cosas distintas. Pero se preguntarán cómo se llama el sistema. El sistema se llama Clear Linux o Clear Linux, mejor dicho, o sistema o Linux limpio. Por otra parte, el sistema se muestra muy fluido. ¿Por qué? Porque está muy optimizado y todo lo que tiene que ver con requisitos y también con mejoramiento del sistema, ya sea estabilidad, fluidez y todo lo que tiene que ver con interfaz gráfica es muy fluida. Lo primero que vemos son las configuraciones. Las configuraciones por parte del sistema son muy intuitivas. Yo podría decir que lo que tiene que ver con adaptación y por así decirlo, instalación del sistema es mucho más fácil instalar el sistema que instalar Windows. Porque instalar Windows actualmente es un poquito complejo. ¿Por qué? Por temas de drivers. Sí, en Linux es también un poquito complejo por temas de drivers. Pero viendo el sistema funcionando y también todo lo que tiene que ver con quizás con pros y contras del sistema, es mejor instalar esa versión de Linux. ¿Por qué? Porque te brinda una estabilidad por parte del hardware y por parte del sistema que van a hacer un mejor entrelazamiento o mejor dicho match entre ellos. ¿Por qué? Porque es el mismo fabricante como tal. Pero hay muchas cosas en el sistema que son muy buenas, por así decirlo. Lo primero es que esta distribución se parece un poquito a Debian. Debian en la forma o el sentido de una distribución gráfica. Distribución gráfica no, sino interfaz gráfica como tal. ¿Por qué? Porque usa la misma interfaz. Se llama Genome. Pero navegar a través del sistema es muy fácil. Simplemente ver que, por ejemplo, trae Firefox OS. Y si, por ejemplo, tú quieres iniciar Google o quieres darle una segunda vida con un sistema que sea estable, que tenga estabilidad, que tenga fluidez, ese sistema es el ideal. Y es un plus más si tu computadora tiene Intel. Casi el 90%, entre los 90 y 80% de las computadoras que llegan a Latinoamérica están compuestas por ese sistema o por ese procesador como tal llamado de Intel. Ya viendo el sistema funcionando, por ejemplo en YouTube y ese tipo de cosas que a veces consumen un poquito de quizás de internet y ese tipo de cosas, es muy fluido. Y si por ejemplo quieres usar este sistema o instalar el sistema por hacer tareas y también iniciar sección quizás en Gmail, ese tipo de cosas, el sistema es el ideal. ¿Por qué? Porque puedes hacer tareas en Word, Excel. ¿Por qué? Porque podemos iniciar sección en Word Online ya con una cuenta, por así decirlo, gratis de 5 GB. El sistema te va a permitir instalarlo. Te va a permitir iniciar sección. Simplemente con iniciar sección vas a poder tener Word, PowerPoint, Excel, el Access, todo lo que tiene que ver con este pack lo va a tener el sistema, sí, de modo online. Pero eso cabe destacar que también es para salir de Windows o para darle una segunda vida. ¿Por qué? Porque ya por ejemplo a computadoras hace 20 años ya una suite de Windows 365 o Office 365 ya no funciona. Literalmente ya no funciona. Lo que quiere decir que también eso como que te da un plus. Un plus porque ya le vas a dar una segunda vida y no vas a tirar quizá tu PC. O simplemente quieres dar una interfaz más fresca porque Windows no es tan, por así decirlo, Windows 10, que es la versión un poquito más actual. Windows 8 no es muy buena, que digamos. Pero lo que es la interfaz te permite hacerlo más fresco. ¿Por qué? Porque
también te permite personalizar de una manera más fácil, ya que tiene, por ejemplo, una tienda de aplicaciones que te va a permitir descargar temas y ese tipo de cosas que en Windows no es muy fácil que digamos. Y si vemos cualquier tipo de cosas, esas cosas son muy largas, por ejemplo en YouTube, y todo lo que tiene que ver. Pero se preguntarán, ¿cuál es el rendimiento del PC? Simplemente vean que el procesador va por debajo del 20%, teniendo en cuenta todas las pestañas que abrimos, todos los programas que dejamos abiertos, y va por debajo del 20%. Algo que yo en Windows, teniendo Windows 10 con ese sistema y con esa misma computadora, yo no puedo llegar al mínimo de un 40% del uso del procesador. Pero se preguntarán cuáles son los requisitos. Aquí los requisitos son un poquito exigentes. ¿Por qué? Porque te pide 4 GB de RAM, un procesador quizás de 1 GHz o 1 GHz y medio, y que sea, por ejemplo, si es de la serie Core y Core, sea de la segunda generación o un procesador de eso por así decirlo, de lo que tiene que ver con servidores, esos Xeons, que son un poquito antiguos, pero son un poquito, por así decirlo, que sean más asequibles, o el sistema, por así decirlo, llegue más, sea más adaptable a lo que es el procesador, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que Intel no fabrica la computadora como tal, sino fabrica el cerebro de la computadora, que es un poquito, por así decirlo, influyente a la computadora, lo que es el procesador. Pero después de todo lo que tiene que ver con el sistema como tal, por ejemplo, configuraciones, optimización, lo que tiene que ver con consumo de batería, procesador, RAM, que es lo primero que llega a nosotros al momento de instalar un sistema, y la optimización es muy buena. Ese cambio, por así decirlo, de aire con sistemas, optimización, por esta parte, es una ventaja porque es muy bueno. Viendo las lecturas del procesador, es muy normal que al momento de abrir algún programa, ya sea completo, complejo, por así decirlo, o un poquito más fácil de utilizar, el procesador debe de encargar toda su potencia o la máxima potencia al abrirlo más fácil, más rápido, porque al abrir un programa no es lo mismo que dejarlo abierto, porque al abrirlo, estos documentos, ese tipo de cosas deben exigirle más a la PC. Todo tiene que ver con eso, por ejemplo, funciones, capturadora de pantallas, calendarios, cosas básicas. Sí, hay cosas básicas que la trae el sistema, pero hay cosas que tú simplemente le instalas y es normal, porque Linux es también como Windows. Si quieres algo, lo agregas. Sí, quizás es un poquito complejo instalarlo aquí para un usuario normal, pero te vas adaptando. Si te gusta eso de estar instalando sistemas y también probando programas, te recomiendo que veas ese sistema, perdón, ese canal. Gracias por ver el video, suscríbanse, like, compartan y les dejo un video más sobre ese tipo de contenido.